Tal vez lo que vayamos a hablar hoy pueda ser difícil de escuchar. Así que antes de decirte lo que te quiero decir, quiero que te des una oportunidad de abrir tu mente, de abrir tu cabeza. Quiero que te des una oportunidad de ser sincero, sincera contigo misma. Finalmente vas a escuchar este audio y pues vas a ser tú quien va finalmente a reflexionar y quien finalmente va a llegar a una conclusión sobre lo que hoy vamos a hablar. Cuando hablamos sobre tener el mal hábito de ser nosotros mismos, es imposible no hablar de las adicciones. Entre otras, creo que el mal hábito de ser nosotros mismos, es cierto, como el mal hábito de ser tú, se te ha vuelto una adicción, se nos ha vuelto una adicción. Pero en general, un poco juego con las palabras para que me vayas entendiendo mejor. Y es que justamente cuando hablo de que el mal hábito de ser tú se te ha vuelto una adicción, es adrede para que veas que hay dos conceptos que definen 100% lo que eres: los hábitos y la adicción. Y muchos hábitos son adicciones, y muchas adicciones son hábitos. Parece respuesta reina, yo sé, pero no es un tema para tomarse a la ligera. En realidad es un tema delicado y es un tema complejo, porque nuestras adicciones pueden, siempre afectar nuestra vida, pero pueden estar acabando con nuestra vida. Y lejos de lo que podrías llegar a pensar, las adicciones no son tanto las que están fiscalizadas socialmente, no sé, las drogas, el trago, el juego, el sexo, sino a veces hay otro tipo de adicciones que incluso son mucho más nocivas y que incluso, te digo, pueden estar acabando con tu vida en un segundo. Cuando hablamos un poco de la ley 80-20 y cuando yo me tomo, digamos que la libertad de decirles que sí hay un 80% que se debe trabajar en el mundo del más allá, pero que también hay un 20% que se trabaja acá, pues sí, tengo que confesarles que ese 20% que se trabaja acá es un 20% al que se le puede llevar trazabilidad simplemente a través de los hábitos que tengo. En realidad uno es los hábitos que tiene, pero no solo los hábitos que tiene, sino la constancia que tiene para cultivar esos hábitos. De nada sirve que yo pueda estar una semana haciendo algo juiciosamente, diligentemente, una semana cumpliéndome, cuando a las 2 semanas, a las 3 semanas se me olvida lo que estaba haciendo. Y esto que les digo es súper importante. Y me río porque me costó mucho entenderlo al principio. Yo no soy propiamente, a pesar de que tiendo a ser un poco cuadrícula y muy estricta para muchas cosas, en realidad la disciplina a veces me cuesta un montón. Y una vez yo me di cuenta de que mis hábitos estaban construyendo mi vida, empecé a darme cuenta de por qué estaba viviendo la vida que tenía. Las cosas más chiquitas son las que hacen los impactos más grandes. Uno piensa que tal vez para llegar a algún lugar hay que meterse un maratón para cumplir un sueño, entonces hay que obsesionarse con ese sueño e ir por ello y ya. También hay otras personas que sienten que simplemente haciendo un ritual mágico de manifestación van a cumplir cualquier sueño y cualquier meta. Pero realmente los sueños y las metas se cumplen con los hábitos más chiquitos y más pequeños. Cómo se ve tu mente, cómo se ve tu corazón, cómo se ve tu cuerpo, cómo se ve tu vida, es la consecuencia de los hábitos. Y los hábitos se pueden desmenuzar en muchas cosas. Vamos a hablar primero de hábitos y después de adicciones. Los hábitos se ven de muchas formas. Tal vez asociamos siempre la palabra hábito con rutina, entiendo por qué, pero hay muchas otras cosas detrás.
el hábito entendido como rutina obviamente tiene mucho que ver con cómo se ve mi día. Y aquí es donde creo que les he hablado de esto antes, sino que a veces les hablo tantas cosas que no me acuerdo si se las he dicho o no. Creo que sí. Pero justamente yo les hablaba sobre que hay 100 días en la vida que son extraordinarios, pero hay 25.000 días más que son simples y que son ordinarios, y que hacer de esos días unos días maravillosos es lo que realmente nos va a dar felicidad. La rutina de tu día está determinando tu futuro, y tú puedes evaluar la calidad de tus hábitos en la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo invertido en el futuro y no en el pasado. De hecho, les voy a contar algo que, pues como una conversación que tuve hace poco. Yo le contaba a un amigo mío que me estaba contando por 48.000 enésima vez algo del pasado que le estaba pasando y que lo estaba atormentando y que para él era muy complicado y que para él era muy difícil. Y entonces como que cada vez que hablamos, él reiteraba y repetía este tema del pasado y el pasado y el pasado. Y yo le decía, bueno, es que donde estás invirtiendo tu energía es lo que estás construyendo. Y entre más tiempo pases hablando del pasado, más seguirás construyendo el pasado. Pero si te das una oportunidad de invertir mucho más tiempo en el futuro y en las cosas lindas para ti, tal vez tengas una oportunidad de llegar a otro lugar. Y entonces estuvo muy chévere, o sea, realmente estuvo muy chévere, porque tuvimos una pequeña conversación donde yo le explicaba que tenemos 24 horas al día. Y como cualquier negocio que uno haga en la vida, donde más inviertas, pues seguramente es donde más vas a ganar. Y en esas 24 horas que tenemos en un día, tenemos que tener la sabiduría y la constancia y la tranquilidad de poder decir que estamos invirtiendo en el futuro y no en el pasado. Yo no te estoy diciendo que no hables de tus sentimientos, ni te estoy diciendo que reprimas hablar lo que tienes que hablar. Te estoy diciendo que cuando uno quiere dejar de sanar y empezar a avanzar por fin, uno tiene que agendar un espacio todos los días en tu agenda para sanar, para mirar hacia el pasado, para tratar de entender, para tratar de reflexionar. Pero también es cierto que uno tiene que agendar un pequeño espacio y un tiempo para el futuro. Uno tiene que agendar ese espacio para construir algo nuevo. Y con el pasar del tiempo te das cuenta que tienes que respetar y ser muy disciplinado con esa rutina, donde hay un tiempo para pensar en el pasado, un tiempo para pensar en el futuro y un tiempo para pensar en otras cosas. A eso voy un poco con el tema de los hábitos y por qué determinan tanto el futuro. Porque muchas veces, y la respuesta en realidad es muy lógica, pero siento que es cero intuitiva para la mayoría de nosotros, y es que pues como se ve tu día hoy, se verá tu día mañana, y se verá tu vida pasado mañana, y se verá tu día en 5 años, en 10 años, en 20 años. Qué importante sería revisar si cómo se ve mi día es algo que realmente yo quisiera que pasara en el futuro, y sobre todo es algo que realmente sí me está construyendo para adelante. La cantidad de horas que duermo. Y ojo, porque yo no estoy para nada fomentándoles que trabajen como locos. Ustedes me conocen y saben que yo no estoy de acuerdo en trabajar más de 4 horas al día en general. Pero justamente el resto de 20 días que me quedan sin trabajo, 20 horas, perdón, que me quedan sin trabajo, son horas que yo tengo que utilizar muy sabiamente. Y lo chistoso del cuento es que uno a veces cuando vive una situación muy traumática o siente que tiene algo que sanar, no entiende por qué no lo puede sanar, y muchas veces la respuesta es porque no paras de hablar de eso. O sea, no sanas y no avanzas y no dejas ir eso porque no eres capaz ni siquiera de parar de hablar de eso, de parar de invertir todo tu tiempo en eso. Y no sé, de nuevo, no se trata de no sentir. Por ningún lado les estoy diciendo eso. Se trata mucho más de evaluar.
Y recuerden que donde está tu energía, donde está tu atención, eso finalmente es lo que va a crecer. Entonces creo que la primera tarea de esta lección es preguntarse un poco qué es o a qué es a lo que le estoy dando energía todos los días, cada hora de mi vida, cada hora, cada segundo, ¿cierto? No puedo pretender estar sana si le dedico solo 5 minutos a comer en el almuerzo y no me lo tomo con calma, ¿cierto? Así no funciona. Ustedes saben que así no funciona. Y por eso creo que es tan importante, tan importante poder evaluar esas rutinas. Pero recuerden que los hábitos no se ven solo en rutinas, los hábitos también se ven en pensamientos, en emociones, y hemos hablado mucho de que hay emociones que se nos vuelven un hábito. Y no es como que estén bien fundamentadas, a veces ni siquiera es como que las sintamos tanto, sino que, no sé, simplemente nos obsesionamos y se nos vuelve como un hábito, un pensamiento, una actitud, una forma de pensar, se nos vuelve un hábito decir cosas que no deberíamos decir, un poco como lo que hablábamos en la lección de la comunicación, en donde yo les decía, bueno, pues es que las palabras sí tienen poder y tenemos el mal hábito de decir cosas que no deberíamos decir y que no deberían estar en nuestro lenguaje. Pero hay hábitos que son difíciles de cambiar, pero hay hábitos que realmente y legítimamente son adicciones. Las adicciones. Las adicciones son los peores distractores del mundo, de la vida. Los peores. Las adicciones nos hacen, de verdad, se los digo de corazón, tanto daño. Pero esa es la cosa, es que son súper incontrolables. Las adicciones llegan para darnos un mensaje y se van cuando hemos aprendido la lección. Pero si no hemos aprendido la lección, no se van a ir. Y aquí quiero contarles sobre un libro que leí hace muchos años ya, que de hecho le regalé a un gran amigo mío que estaba sufriendo una profunda adicción, que se llama Vencer las adicciones. El autor es Deepak Chopra, uno de mis autores favoritos. Yo pensaba que cuando leyera el libro, porque para quienes no conocen a Deepak, es un médico de origen indio que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que ha dedicado su vida a la conciencia, al avance y al crecimiento mental, espiritual y físico de las personas, pues porque finalmente él es médico, pero es un tremendo sabedor del mundo espiritual. Y yo pensé que cuando fuera a leer este libro, que Deepak iba muy rápidamente a decir cómo uno puede superar una adicción, ¿cierto? Pues, sería como lo lógico. El libro se llama Vencer las adicciones. Pero para mi sorpresa no fue así. Para nada fue así. Y me sorprendí mucho con lo que leí, por eso se los quiero compartir. Todos tenemos adicciones y yo sé que ustedes saben cuáles son sus adicciones. La adicción no se mide en la frecuencia en la que haces algo, tampoco se mide en la cantidad de lo que haces, se mide en el control que tienes sobre lo que haces. Entonces, tal vez no se trata de ver si yo soy adicto porque me tomo un trago todos los días. Soy adicto cuando no puedo controlar dejar de tomarme ese trago todos los días. Hay una persona que puede tener un mal hábito reiterativo, ya está, como dulces todos los días. Pero la diferencia entre simplemente un mal hábito y una profunda adicción es que si yo tengo un mal hábito y decido cambiarlo, pues ya está, lo cambio. Pero cuando yo he querido reiterativamente y recurrentemente cambiar un hábito y simplemente no puedo y no lo logro, pues es ahí donde lo que estoy sintiendo se me vuelve una adicción. La adicción se mide en el control. Cuando no lo puedo controlar es una adicción.
cuando lo puedo controlar, por más de que lo haga súper frecuentemente, pues no es una adicción porque sí está en mi control. Y todos tenemos adicciones muy profundas a sustancias, a comportamientos, a hábitos, a pensamientos. Y obviamente yo tengo mis propias adicciones, normal, porque yo soy una persona común y corriente, ¿cierto? Pero la cosa es que cuando yo leí ese libro y yo esperaba como un paso a paso súper claro, preciso y conciso sobre lo que tenía que hacer para superar las adicciones, me encontré con un concepto de Deepak que me voló la cabeza y que yo les reconozco que hasta hace poco como que yo trataba de entender, francamente. Él decía que el que nunca ha sido adicto nunca ha conocido a Dios. Y yo decía, ¿qué putas este man? ¿Cómo así? Entonces él decía, si usted nunca ha sufrido una adicción en su vida, usted nunca ha conocido a Dios y está muerto en vida. Y de entrada es muy extraño que, entre otras, alguien que es médico y trabaja en el mundo de la espiritualidad y de la conciencia te diga de frente que tener una adicción demuestra tu capacidad espiritual. Y básicamente eso era lo que decía Deepak, que el que nunca ha tenido una adicción está muerto en vida. Entonces ya de entrada cambiamos el paradigma de que la adicción es mala, ¿cierto? Pero además él reconoce en los adictos un potencial y una capacidad superior de conectarse con el más allá. Y claro, todos tenemos, de nuevo, mal hábitos, pero sí hay personas que somos adictas a algo o no. Y cuando yo empiezo a leer esas primeras páginas, yo decía, Dios mío santísimo, ¿qué es esto? Por favor, ayuda, help. No entiendo nada, no entiendo nada. Y cuando fui avanzando, la cosa se puso todavía más interesante. Resulta que, y yo tengo un episodio del podcast que habla sobre esto. Es más, se los voy a poner aquí abajo para que lo puedan escuchar en complemento a esta lección. Ese episodio del podcast habla sobre las trampas del placer y sobre la dopamina y la serotonina, que son dos químicos súper importantes en el cerebro. La dopamina es lo que siempre queremos alimentar para sentirnos felices. Y paradójicamente ¿cómo es que se dice? La serotonina es la que nos da la paz. Y uno diría, bueno, entonces hay que tener dopamina y serotonina, ¿cierto? Para tener paz y alegría. Pues no, fíjense ustedes lo curioso, y es que las dos sustancias son mutuamente excluyentes. Es decir, entre más dopamina tengas, menos serotonina tienes. Y entre más serotonina tienes, menos dopamina tienes. Algo así como que entre más euforia tienes, menos tranquilidad tienes. Y entre más tranquilidad tienes, pues menos euforia tienes. Algo así. La adicción nos genera dopamina. Y la dopamina es digamos que la dopamina es la sustancia que puede llevarte a niveles y a estados de ánimo muy alterados. Y esos estados de ánimo tan alterados te llevan finalmente a estados de conciencia súper alterados. Es decir, el clímax de cualquier adicción que tengamos, ¿cierto? O sea, como si yo soy adicto a la comida, si soy adicto al trago, si soy adicto al juego. En el momento en el que yo estoy en el clímax de mi adicción, ¿cierto? Cuando gané en el casino, cuando me mandé 8 hamburguesas, cuando me emborraché hasta perder la conciencia, ese estado genera tanta dopamina en mi cerebro que me alcanza a llevar casi como un trampolín a un estado de conciencia donde puedo conocer a Dios. Y miren lo curioso de toda esta paradoja, porque soy adicto no a la sustancia, soy adicto a Dios. ¿What? Pues sí, porque no, o sea, lo que me está generando adicción no es la sustancia per se, sino el estado de conciencia al que me lleva. Y ese estado de conciencia al que me lleva se me vuelve una adicción, porque lo que más quisiera en el mundo es conocer a Dios. Es decir, uno está generando
una adicción muy profunda a ese placer y a esa alegría tan profunda que en realidad solo la puede dar Dios. A ver, yo lo pongo en términos de Dios, pero recuerden que ustedes pónganlo en el término que quieran, ¿cierto? Dios, Buda, Alá, Cosmos, el universo, Cristo, etc, 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 ¿cierto? Y entonces se pone súper interesante la cosa porque los adictos tienen una necesidad muy profunda, tenemos una necesidad muy profunda de conectar con Dios y de ver a Dios, porque entre otras nosotros podemos ver a Dios mucho más que los que no son adictos. Y ahí es donde la cosa se pone muy interesante, porque al final Deepak hace una conclusión muy profunda en donde, claro, tal vez psicológicamente o psiquiátricamente, incluso espiritualmente y energéticamente, cada adicción podría suponer un tema a trabajar con algo, ¿cierto? Entonces, el cigarrillo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la mamá, el trago tiene que ver mucho con el papá. Saben, como que energéticamente yo podría y sería fácil decirles como no, tal adicción tienes que trabajar esto, tal adicción tienes que trabajar esto, pero al final eso igual sería quedarnos en la superficialidad de la mente, porque la adicción no es mental, es espiritual. Y al ser espiritual, cualquier adicción, cualquier cosa que se te salga de control porque estás obsesionado con llegar a ese estado de conciencia, se te vuelve una búsqueda de Dios. Pero ahí es donde, por eso él dice que quien no ha sido adicto está muerto en vida y no ha conocido a Dios. Porque esa búsqueda de Dios, miren, o sea, escuchen esto las veces que tengan que escucharlo porque es un tema, es todo un tema. La búsqueda de Dios hace que nosotros en nuestro corazón reconozcamos que Él existe. Si yo no estuviera buscando a Dios, eso significaría que yo tal vez no lo puedo ver o asumo que no existe. Pero el simple hecho de estar buscándolo es reconocerme que yo ya lo vi y que sé que existe. Así que solo el adicto ha conocido a Dios realmente. Sabe que existe, sabe que está ahí. Y es muy lindo porque eso supone y eso significa que el adicto no solo tiene unas habilidades psíquicas superiores, sino que tiene la humildad para reconocer que hay algo más grande que él. Y no solo la humildad para reconocerlo, sino la voluntad y la curiosidad de ir por él, de buscarlo de verdad, de buscarlo de verdad. Entonces, fíjense qué curioso se pone todo. Ahora, ¿eso significa que vamos a vanagloriar las adicciones? No, pero sí significa que no las vamos a satanizar. Así que si ustedes esperaban que yo les dijera que vamos a soltar las adicciones, no vamos a soltarlas, vamos a entenderlas. Y vamos a entender el mensaje. Usualmente las adicciones son una lección de humildad, para aprender a pedir ayuda, para reconocer que no podemos con todo. Las adicciones a veces tapan superficialidades, dolores, angustias. Las adicciones son fuertes, son muy muy fuertes, pero también son el camino hacia Dios. Y la cosa es que cuando uno empieza a entenderlas, ellas se van solas. Y es duro esto que les voy a decir, pero creo que nunca nadie en la vida, o sea, no voy a decir esto, voy a reformular lo que iba a decir. Siento que las adicciones se van, uno no las vence. Y esa era como un poco la conclusión del libro. Las adicciones no se vencen, las adicciones se van. Se van cuando uno ha aprendido la lección. Y detrás de cada adicción hay una lección que tienes que aprender. Y te voy a dar otro tipcito. Evalúa la adicción que tienes, porque esa adicción te está mostrando justamente lo que te está faltando para conectar con el amor, contigo y con Dios. Creo que a este punto estás más que capacitado para inferir, para analizar, para poder llegar, digamos que a una conclusión tú solo frente a las cosas que te generan adicción.
Cuando uno empieza a transformar esto y a aceptar que la adicción es una forma de llegar a Dios y que es tu forma de llegar a Dios en este instante, tal vez puedas encontrar otra forma de llegar a Dios que sea mucho más sana para ti y que no te haga daño. Nos vemos en la próxima lección.